Entonces, para la anual, ¿verdad? Partimos del sueldo. Y ya saben que el sueldo, pues, está en el concentrado de impuestos e ingresos, ¿verdad? El sueldo como un concepto, pues, digamos, el sueldo bruto, ¿de acuerdo? Y ya para sacar el grabado, pues, es el total menos el exento. Y una vez sacamos los totales, si les parece. Bien, hasta ahí vamos todos bien, chicos. Sí, maestro. Para que vean los que se estaban quejando, esta semana ya nomás les voy a dejar 2 ejercicios. A que vean, con la bondad que me caracteriza. Sabe que eran 3, ¿no? Sí, profe, muchas gracias. Para quejarnos más seguido, profe. No, pero pues ya eso no va a pasar. Pueden quejarse, pero luego capaz que el señor tenebroso no los alcanza a escuchar, porque pues no puede ser, sus quejas, ¿no? Ya fueron atendidas, ya no pidan ustedes más, pues ya no anden exagerando. Ya les voy a bajar un ejercicio para que vean. Muy bien, ya saben que los porcentajes los sacamos en base al sueldo, ¿verdad? ¿Sí? Como lo hicimos en la ordinaria. Y las cantidades, pues como estuvo todo el año, pues las multiplicamos por 12, ¿verdad? Así que los vales de despensa, ¿verdad? Al ser en vales, pues van a ser exentos, ¿vale? Y son 500, ¿verdad? Los vamos a multiplicar por 12 meses. Becas educativas son exentas. Ya la próxima semana veremos que hay un límite para la previsión social, ¿vale? Pero eso lo veremos la próxima semana. Esta semana veremos el penúltimo tema. Bien, hasta ahí ya vamos todos, chicos. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Recuerden que para las horas extras hay que sumar los 2 periodos, ¿verdad? Tanto el periodo de enero más el de noviembre, que está abajo. ¿Vale? ¿Vieron todo en orden? Pues ya nada más copian esta fórmula hacia todos estos y les van a dar los valores. Si no hacen las cosas en orden, pues no pueden hacer esto. ¿Sí? En orden me refiero a que hayan seguido el mismo orden que seguimos aquí en el salón. Bueno, y la PTU, ¿verdad? Ya saben, vamos a los extra, en los especiales, ¿verdad? Y ahí viene la PTU y viene el exento. La PTU y su exento. La prima vacacional y su exento. Y el aguinaldo, obviamente, y su exento. A ver si coincidimos con esos resultados, chicos. Un momentito, profe. Sí, claro que sí, por supuesto.
Bien, hasta ahí vamos, chicos. Profe, ¿le puedes subir poquito? No. Por favor. Y ahí nada más está el sueldo. Ah, sí, ya vi. Gracias. Correcto. Bien, hasta ahí ya vamos todos, chicos. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna duda al respecto, chicos? Todo bien. De mi parte, todo bien. Muy bien, me parece muy adecuada su estrategia. Pues eso ya saben, lo pasamos aquí al cálculo anual, ¿verdad? Y obviamente pues aplicamos la tarifa 25, que es lo que toca en estos casos, ¿verdad? Ustedes ya han sido capacitados ampliamente. Tarifa 25, chicos. Y aquí obviamente pues hay que sacar el subacreditado que está en el concentrador de impuestos e ingresos, ¿verdad? Que pues creo que para este caso pues es 0, pero ya esta semana comenzaremos a ver SUPE. ¿Sí? En la tarea se venía uno con SUPE, ¿no? Donde yo recuerdo. Profe, ¿puedes subirle a la tablita de arriba, por favor? Sí, claro. Ahí o más arriba. Ya, maestro, tenía una cantidad de más. Muy bien, muy bien. Profe, Sí, es que tengo una diferencia en las horas dobles. Quiero ver a ver en qué estoy mal. ¿Podría poner la de la extraordinaria de enero? A ver si ahí es donde tengo diferencia. claro, por supuesto. Ahí está, muy bien. Ahí ya vi, profe, gracias. Muy bien. Profe, ¿le puede regresar poquito al cálculo anual, por favor? Sí, claro. Por supuesto. Ahí está. Parece que lo sacamos de aquí.
Bien, hasta allá vamos, chicos. Sí, profe. Muy bien, ya saben, para hacer la liquidación anual, pues sacamos el ISR neto sobre ingresos acumulables, que es el que acabamos de sacar, y le restamos las retenciones por salarios, ¿verdad? Que estas, pues, a no olvidar que están en el concentrado de impuestos e ingresos como ISR neto. ¿Sí? Ya, nos da el ISR neto a cargo. Ser a cargo puede ser a favor, positivo a cargo, negativo. Vamos. Bien, hasta allá vamos todos, chicos. ¿Dudas a este respecto, niños? Por el momento no, maestro. Muy bien, Ninguna, profe. muy bien, perfecto. Ya ven cómo sí son útiles las tareas. Ante ustedes. Muy bien, pues con esto terminamos el ejercicio 2 de este tema y obviamente con eso concluimos el tema de horas extras, festivos de descanso y primas dominicales. Vamos a tomar un poquito de teoría, ya saben, retomamos la parte teórica. Habíamos terminado la unidad 3, pues vamos a comenzar con la unidad. Perdón, habíamos terminado la unidad 2, vamos con la unidad 3, ¿verdad? La parte teórica de los ingresos por sueldos. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Chicos, mañana comenzaremos el ejercicio de esta semana. Sí se ve, profe. Muy bien, entonces la unidad 3, pues es ingresos por salarios en general por la prestación de un servicio personal subordinado, conocido simplemente como sueldos y salarios. Eso lo conocemos de manera habitual. Como ya vimos en la primera parte del curso, ¿verdad? Pues este capítulo es el que tiene más contribuyentes de todos los que están en la ley, ¿verdad? Sí, el 77% de los contribuyentes pues son asalariados, o sea, nada menos, ¿verdad? Entonces queda solamente el otro 23% de los contribuyentes pues se dedican a alguna otra actividad distinta de la de sueldos y salarios, ¿verdad? Habitualmente, pues en términos generales, conceptualmente se identifican 3 conceptos en materia de ISR, ¿no? Sueldos, que obviamente habitualmente es de las importantes, el impuesto corporativo, que es el de las personas morales, ¿verdad? Y obviamente los impuestos a los dividendos y otros conceptos, ¿sí? Entonces, así es como lo identifican y otro tipo de ingresos. Entonces, son los más fuertes habitualmente de los conceptos y uno de los más trascendentes, pues obviamente sueldos, por la razón, obviamente, de que pues da empleo, ¿verdad? A las personas. Entonces, eso ayuda a desarrollar las economías. En ocasiones, los impuestos a los salarios, pues tratan de que sean un poquito más altos para compensar y poder bajar los impuestos a las empresas, que en muchos de los casos son las que proporcionan empleo. Entonces, es como que trata de compensar
ese supuesto. Y obviamente al tener empleo, pues habitualmente la gente tiene dinero y puede consumir, ¿verdad? Es un efecto, digamos, dominó, en el cual pues se llama efecto multiplicador de la economía, y entonces pues es un efecto favorable el contar con ingresos por sueldos, ¿verdad? Y obviamente pues sueldos, digamos, entre mejor pagados, pues obviamente que es mejor, ¿verdad? Para efectos de la economía. Bueno, entonces este capítulo pues es obviamente importante su análisis y abordar la forma. Además, sueldos, pues como que inmediatamente piensas en la nómina, pero ahorita vamos a ver que no nada más incluye la nómina como tal, sino hay otros conceptos que se llaman asimilados a salarios, que también son una parte importante del capítulo de los ingresos por sueldos y salarios. Bueno, y comenzamos con el artículo 94 de los ingresos por la prestación de un servicio personal y subordinado, ¿verdad? Entre los sueldos y salarios se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal y subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de trabajadores en las utilidades, conocida como PTU, y las prestaciones percibidas como consecuencia de terminación de la relación laboral. Para los efectos de este impuesto se asimilan a ingresos los siguientes. Y vamos a decir que, aunque aquí la fracción primera es como un asimilado, en realidad pues son trabajadores, ¿no? Lo que pasa es que lo que cambia son los patrones. En el primer párrafo están los patrones de las empresas particulares, ¿verdad? Y en la fracción primera están los trabajadores de las empresas públicas. Recordar que pues, habitualmente este tipo de trabajadores pues no se juntan con los asalariados, inclusive tienen un marco normativo diferente los servidores públicos, ¿verdad? Mientras en la ley, ¿verdad? A los trabajadores pues, se les reconoce como tal. En la ley de los servidores públicos, pues se les conoce así como servidores públicos, no como trabajadores. El marco normativo, pues, que regula a los salarios está en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, y los de la fracción primera está regulado en el 123A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obviamente en la Ley de los Servidores Públicos, ¿verdad? Que es la equivalente a la Ley Federal del Trabajo, que es la que regula a los funcionarios de gobierno. Entonces, realmente estos dos, o sea, el primer párrafo y la fracción primera, pues en realidad son trabajadores. Lo que cambia, pues, es el patrón, ¿verdad? Por un lado están los mortales en el primer párrafo y por el otro lado los inmortales en la fracción primera, y referido esto hacia los patrones, ¿eh? Porque los patrones, pues las empresas, pues luego sí desaparecen, ¿verdad? Pero habitualmente, pues los gobiernos, pues siguen, ¿no? O sea, no dicen, oye, el gobierno del estado de Aguascalientes, el gobierno del estado de Jalisco. Bueno, pues ya tiene un rato que se constituyeron como tal estos estados y siguen, ¿verdad? Y seguirán per secular seculorum, ¿verdad? Salvo que pase algo muy raro, muy extraño, ¿no? Entonces, pues eventualmente, pues estos, los de la fracción primera, pues no desaparecen, sino que persiguen un fin de distribución. Entonces, en la fracción primera, pues habla de las remuneraciones y prestaciones obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de las Fuerzas Armadas. Que además a mí siempre me ha sonado curioso, ¿no? Que las Fuerzas Armadas pues siempre se han manejado como que ellos pues son aparte, ¿no? Y dices, ay, pero por efectos funcionales, pues las Fuerzas Armadas dependen de la Federación, ¿sí? O sea, están estructuradas dentro de la Federación e inclusive pues el presidente de la República es el general, el jefe de todas las Fuerzas Armadas de México, ¿verdad? Se las veces como de general 5 estrellas en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, bueno, pues obviamente, pues siempre les han dado un trato así como que nosotros somos así como que diferentes, ¿verdad? Y ya, pues así. Y sobre todo en los últimos años en los cuales, pues, al gobierno, pues, se les ha dado muchísimo poder a las Fuerzas Armadas. Esto de gastos no sujetos a comprobación, pues imagínate, por ejemplo, ¿no? Va un regimiento militar que va desde aquí hasta Chiapas.
¿ya? Van a movilizar tropas. Entonces van 20 camiones y obviamente pues al encargado de la cuadrilla pues le dan dinero para efectos de hacer los gastos correspondientes, ¿verdad? Para efectos de ir pasando, ¿sí? Y por ejemplo hay cosas curiosas, por ejemplo yo no he visto nunca a los militares que paren a cargar gasolina, ¿no? Porque realmente ellos llevan como su propio cargamento de gasolina que les proporciona Petróleos Mexicanos, ¿no? Y pues llegan a los cuarteles habitualmente a reabastecerse los miembros del ejército, ¿verdad? Entonces es como que lo normal de esto. Entonces, pues casi en cada estado pues hay un cuartel militar o más de uno, dependiendo de qué tan grandes sean los estados, y ahí es donde van los militares, ¿verdad? Pero pues si tuvieran que llevar dinero para esto, dices, ah, ok, pues estos militares que van ahí, pues seguramente llevan gastos que no son sujetos a comprobación, técnicamente se deberían de considerar un ingreso del funcionario que recibió esos gastos no sujetos a comprobación, ¿de acuerdo? Entonces, pues cualquier prestación, pues para los trabajadores y para los asimilados de esta primera fracción. Y recordar porque esta cuestión cobra importancia, pues son los únicos que tienen derecho a subsidio para el empleo, ¿sí? Ya los asimilados y de ahí para adelante, obviamente todos los demás capítulos ya no tienen derecho al subsidio para el empleo, ¿sí? Que es un concepto que hemos venido viendo porque hemos visto obviamente cálculos de sueldos y salarios, aunque a partir de esta semana comenzaremos a ver también asimilados a salarios, ¿verdad? Entonces también tomamos esta cuestión de ya retomar ciertos asimilados a salarios, ¿de acuerdo? ¿Tiene hasta aquí alguna duda, chicos? Bueno, No, profe. muy bien. Vámonos con, ahora sí, estos sí ya son los verdaderos asimilados, ¿no? Los anteriores, pues aunque están ahí dentro de los asimilados, pues realmente son trabajadores, ¿de acuerdo? Asimilados a salarios reales. Los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de producción, así los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles. Este es un concepto así como que curioso, ¿verdad? Porque resulta que estas asociaciones civiles, sociedades civiles, pues es donde, por ejemplo, se constituyen los despachos de contadores. No sé si se han fijado, los que estén así en un despacho pues ya constituido, pues es una sociedad civil habitualmente. ¿Por qué? ¿A qué se dedican las sociedades civiles? Pues a prestar un servicio, ¿verdad? A prestar un servicio. Entonces, habitualmente estas sociedades civiles no reciben dividendos, sino reciben anticipos a cuenta de los rendimientos de la sociedad civil. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque habitualmente los asimilados a salario, las sociedades civiles, pues lo recomendable es que gasten todo el remanente, ¿sí? Porque lo que le des a tus socios es deducible de impuestos, ¿verdad? Entonces, entonces pues por ahí puedo hacer deducciones. Sí, está permitido por la ley y está previsto por la propia ley, ¿verdad? Que esto pueda ser deducible, ¿verdad? Deducible de impuestos. Y bueno, pues ese es interesante, si gustan, y se los voy a tratar de explicar un poquito, ¿verdad? Porque creo que es un concepto interesante el de las sociedades civiles. O sea, imagínate, ¿verdad? Una sociedad civil pues tiene ingresos, ¿sí? Por 40,000 pesos en el mes, ¿sí? Y tiene deducciones por 12,000 pesos, ¿sí? No son demasiadas las deducciones que tienen las sociedades civiles, ¿no? Y entonces, obviamente que tiene sus deducciones por 12,000 pesos, ¿no? En el mes de enero. ¿De acuerdo? Entonces, lo recomendable aquí dices, bueno, entonces tengamos una utilidad por 28,000 pesos, ¿vale? Entonces, una utilidad por 28,000 pesos. ¿De acuerdo? Esa es la utilidad. Dice la ley, ¿verdad? Que las sociedades y asociaciones civiles, y pensar que fueran dos socios nada más, ¿no? Dos socios los que integran esta sociedad civil. Y entonces llega el socio A y el socio B, ¿sí? Socio A dice, bueno, pues voy a repartirme el remanente y el socio B pues van a partes iguales, ¿de acuerdo? Entonces dices, bueno, para repartirse ese remanente partirían 14,000 y 14,000, ¿de acuerdo?
Pues entonces ya mataron aquí la utilidad, porque obviamente el siguiente concepto, ¿verdad? Son deducibles, ¿sí? Y lo pueden restar los anticipos a cuenta de utilidades. Anticipos a cuenta del remanente, ¿verdad? Que no se llama utilidad, sino se llama remanentes, como que lo que sobró, ¿verdad? Y entonces digo, hago como anticipos a cuenta del remanente, ¿verdad? La cantidad de 28,000 pesos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto voy a pagar de ISR? Pues nada, o sea, ya la base gravable, ¿sí? La base gravable aquí sería de 0, porque yo tenía una utilidad de 28,000 y obviamente entregué anticipos a cuenta de remanente de 28,000 y la utilidad me queda de 0. Los anticipos a cuenta de remanente son deducibles. Ahora, aquí tengo que calcular el impuesto por sueldos. Sí, pero habitualmente el impuesto por sueldos es más barato que el impuesto que pagan las personas morales. ¿Cuánto paga una persona moral? Se lo vieron el semestre pasado, no digan que ya se les olvidó todo. ¿Cuánto? ¿El 30%? El 30%, así es, efectivamente. O sea, si hubiera dejado aquí los 28,000, ¿verdad? Entonces yo hubiera tenido que pagar el 28%, el 30%. ¿no? ¿Sí? El 30%. Y entonces pues, tendrías que haber pagado 8,400. Aquí, ¿verdad? Viendo la mensual, ¿verdad? 14,000 pesos, pues le corresponde una tasa de 21.36. Entonces dices, bueno, pues es un 9% menos. Bueno, pues algo es algo, ¿no? Entonces aquí dices, bueno, no es así, ¿verdad? Pero vamos a ponerla así para ponerla así como fácil, ¿no? Por punto 21.36 y este por 20.21.36. Entonces, aquí yo habría pagado como menos de 6,000 pesos, entonces me ahorraría como unos 2,400 de impuesto. ¿Está bien o está mal? La diferencia Muy de bien. impuestos, pues digo, algo es algo, ¿no? Y además, pues una cosa, o sea, 2,419 es el ahorro de impuestos, ¿verdad? Claro, había que aplicar toda la tarifa, seguramente no es el 21.36, pero digamos, vamos a hacerlo así rapidito, nada más para hacer una visión de que si hay una diferencia entre, pues, quedarse con el dinero. ¿Qué tengo que hacer? Pues al final del mes hacer una transferencia al socio A y al socio B para que reciban los 14,000 pesos y yo los pueda hacer deducibles, ¿de acuerdo? Los puedo hacer deducibles en la sociedad civil, en este caso en el despacho. Entonces, le repartes a los socios el remanente que tú tienes y ya no tienes que pagar impuesto sobre la renta, ¿verdad? En la sociedad civil, ¿sí? Esto puede ser despacho de contadores, sociedad civil. Y obviamente, pues el socio A y el socio B son los que reciben. Y además, pues ya tienen dinero, ¿no? Para gastar ellos de manera personal, ¿verdad? Ya tienen recursos para poder hacer sus gastos personales. Eso es un beneficio múltiple, tanto para los socios como para la empresa, porque los socios se benefician al ya contar con recursos líquidos en sus bolsas y la sociedad se beneficia porque deduce lo que le corresponde. ¿Hay que pagar el impuesto como si fueras asalariado? Sí, habría que pagar el impuesto como asalariado. Sin subsidio para el empleo, por supuesto, ¿verdad? Sin subsidio para el empleo. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos bien, chicos. Profe, nomás me salió una duda. Sí, dígame. Bueno, solo será deducible si sacan los SFDI de nómina, ¿no? Como Sí, si pero fuera. tienes hasta 3 días adicionales para efectos de poder aplicar los SFDI de nómina. ¿Sí? Ok, gracias. O sea, lo podías haber hecho, o sea, hacer el pago el día de mañana, que es día último, ¿verdad? Y tendrías hasta el día 3 de septiembre para hacer el CFDI de nóminas. No hay problema. Y de hecho, ya, bueno, calculando el impuesto así, ya bien, ¿verdad? Aquí serían 845.25 y 845.25, fíjate, sobre ese monto de 14,000 pesos.
Quiere decir que el ahorro aquí sería de 6,709.50. Es un buen ahorro, ¿no? Pero no tiene cuota fija. Es que le hice el cálculo y salía como 1550 cada uno. No. Ah, perdón, es que me fui el renglón mal. Tienes razón. Sí, es correcto. He agarrado el renglón de arriba. Tiene usted razón. Vamos a hacer el cálculo para que vea. Sí, es el cálculo normal, ¿eh? Como lo hacemos en todos los casos. $2,294.09. Sí, perdón. Pero pues aún así, 3,811 de ahorro, pues no está mal, ¿no? Y inclusive, bueno, pues no sé si les ha tocado a algunos, ¿verdad? Que han estado en los despachos y luego los hacen socios, ¿verdad? Y bueno, a veces no es tan buena estrategia, pero pues en algunos casos es padre porque ya eres socio. Y entonces ya te pagan a través de este concepto de asimilados a salarios, ¿verdad? Y pues ya recibes. Entonces, de repente, pues lo que hacen es que a los empleados los trasladan como si fueran socios para poderles remunerar en base a los retiros como remanente distribuible. ¿De acuerdo? Entonces, pues de todos modos sigue siendo un buen ahorro el que tendrías para estos efectos. ¿De acuerdo? Entonces, 3,811. Puede valer la pena y habitualmente lo que hacemos en las sociedades civiles, ¿verdad? Están bien asesoradas, por supuesto. Si están mal asesoradas, pues ahí sí no pasa eso, ¿no? Si están bien asesoradas, pues es que tienes que retirar el remanente distribuible para que no te genere, pues, utilidades, ¿verdad? ¿Perdón? Bueno, pues ahí está una primera estrategia del supuesto de los asimilados a salarios. Muy bien. Regresamos a la presentación, ¿verdad? Esto era nada más para ejemplificar este caso. Fracción tercera. Los honorarios a miembros de consejeros directivos de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a comisarios, administradores, comisarios y gerentes generales. Esta fracción tercera luce bien, es para sociedades mercantiles, recuerden, esto era para sociedades civiles, pero aquí la desventaja es que si pagas honorarios como miembros de los consejos directivos de vigilancia y consultivos, tienes que pagar la tasa del 35%, ¿sí? Que es la tasa máxima de la tarifa. Lo veremos ahorita en el artículo 96. Entonces eso le quita cierto atractivo al querer irte por ese lado, ¿no? Porque vas a pagar una tasa muy elevada, al menos en pagos provisionales. Ya en la anual, obviamente, pues puedes recuperar ese impuesto, pero luego cuando le dices a un socio, te voy a dar 10,000 pesos, pero nada más te voy a entregar 6,500, y dice, y como que ya no le parece muy buena la estrategia porque pues hay que pagar el 35% de este pago. Entonces, ya no es tan atractivo el aplicar esta situación, ¿verdad? Al aplicar el descuento de la tasa del 35%, ¿de acuerdo? Hay una excepción nada más a la regla de los honorarios a consejeros, comisarios y gerentes generales, y es en el caso de que estén también asegurados, o sea, que estén dados de alta en la nómina, en cuyo caso sí se les aplica el concepto. Recordar, los administradores, o sea, los directores y los administradores únicos y el presidente del consejo de administración no pueden ser sujetos de aseguramiento, ¿sí? Está prohibido por la ley del seguro social que estén dados de alta en el seguro social, ¿vale? Para que tengan especial cuidado con ello e inclusive, pues a nosotros ya nos han quitado algunos administradores que estaban registrados como asalariados porque está prohibido. Hay una jurisprudencia un poquito antigua que es como del año 82 que dice que está prohibido el aseguramiento del administrador único o el presidente del consejo de administración o el director general de las empresas. ¿De acuerdo? ¿Aquí alguna duda, chicos? ¿No? Siguiente, ¿verdad? La fracción cuarta, que son los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario,
siempre que se lleven a cabo en las instalaciones de este último. Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que esta persona presta servicios preponderantes a un prestatario cuando los ingresos que hubiera percibido de dicho prestatario en el año de calendario inmediato representen 50% más del total de los ingresos obtenidos de acuerdo a la fracción 2 del artículo 100. Antes de efectuar el primer pago de honorarios del año de calendario de que se trate, la persona deberá comunicar por escrito que obviamente opta por aplicar los ingresos correspondientes. Esta fracción, la fracción cuarta, ha sido muy mal utilizada, inclusive por las autoridades fiscales y hasta del Seguro Social, que es una cosa muy alucinante, ¿verdad? Esto de los honorarios preponderantes. ¿Por qué digo que ha sido muy mal utilizado? Bueno, porque, o sea, llegas ahí y dices, oiga, yo quisiera integrarme al SAT. Muy bien, ¿verdad? Le vamos a dar un espacio por honorarios. Y dices, oiga, pero ¿cómo un espacio por honorarios? Si vengo a trabajar aquí. Sí, pero por lo pronto te vamos a dar de alta como honorarios. Ya si vemos que cumples con los requisitos y todo, te damos de alta como trabajador, pero inicialmente vas a entrar como personal de honorarios. Y realmente pues entras como trabajador, o sea, porque recordar, hay 3 características que te reconocen como trabajador. 1, que percibas un salario. 2, que tengas una jornada de trabajo. Y 3, que haya una subordinación. Eso es lo que dice la Ley Federal del Trabajo, de lo que se entiende por estos conceptos. Y dices, ¿hay una jornada de trabajo? Sí, porque tengo que trabajar de 8 a 5. Pues sí, hay jornada de trabajo. ¿Tienes un jefe? Sí, el encargado que todo el tiempo me está regañando. Y obviamente pues hay el pago de un salario. Sí, hasta me lo depositan por transferencia, ¿verdad? ¿Sí? Y además la jornada de trabajo, pues inclusive yo tengo que checar tarjeta, ¿verdad? Y entonces dices, no, pues ahí está perfectamente tipificado que tú no eres de honorarios. O sea, por ejemplo, ¿sí? Caso de honorarios, por ejemplo, yo cuando empecé yo a trabajar, ¿verdad? Allá por el año de 1995, ¿sí? Pues tenía yo solo 3 clientes, ¿no? Así luego empezamos algunos, ¿verdad? Y entonces decía, bueno, pues tenía un cliente con el que cobraba 6,000 pesos y tenía otro donde cobraba 3,000 pesos y otro de 1,500. Y entonces decía, bueno, pues tengo un cliente preponderante, ¿no? ¿Sí? Que era donde cobraba los 6,000 pesos, porque en los otros 2 clientes pues no llegaba siquiera a la mitad. Yo hubiera podido haber optado por esto, sí, pero haz de cuenta, yo sí era de honorarios porque obviamente pues de repente no iba ningún día, ¿verdad? Más que por ahí me paraba de partir del día 13, 14, cuando empezaba a pasar la contabilidad para hacer los impuestos, porque había que entregar las declaraciones el día 17, ¿verdad? Entonces el 13, 14, 15, 16 y 17 me la pasaba ahí día y noche trabajando, ¿verdad? Y obviamente pues no había una subordinación porque pues yo no tenía jefe, simplemente iba yo hacia la contabilidad y pasaba ya las declaraciones al área de pago, ¿verdad? Para que hicieran los pagos correspondientes o los cheques, porque en aquellos tiempos pagábamos los impuestos con cheque. Y entonces, pues realmente no tenía un horario, ¿verdad? Porque pues yo iba cuando se necesitaba. No tenía un jefe porque pues mi jefe era yo mismo, tenía que sacar los impuestos para la fecha correspondiente, ¿no? Y cuando digo impuestos, pues, hablo también de obviamente del Seguro Social y del Infonavit y de impuestos sobre nóminas, etcétera, ¿verdad? Todos esos los tenía que ir sacando conforme se fueran devengando. Entonces realmente sí cubría el requisito para considerar, porque ahí no había una subordinación, no como en ese caso que te contratan ahí en el SAT y pues cumples todos los requisitos de subordinación, pero te dan de alta como asimilado. Y lo mismo pasa también en el Seguro Social, ¿no? Que se supone que ellos debían de garantizar la cuestión de la seguridad social. ¿Cuál es la desventaja de estar como asimilado? Bueno, pues que no tienes derecho a la seguridad social. Esa es una de las desventajas grandes que tienes cuando estás como asimilado, ¿de acuerdo? Pero en ocasiones, pues, por ejemplo, para un ingeniero que luego es todo desordenado, pues a lo mejor sí le conviene estar como asimilado, ¿no? Porque todo trae un desastre por todos lados y obviamente pues es difícil. Los contadores somos más organizados en términos generales y además sabemos hacer los impuestos, ¿no? Entonces pues, puedes hacer tu propia declaración y obviamente pues no hay un costo. Pero pues obviamente si vas a ser un ingeniero, pues seguramente sí le tienes que cobrar por hacerle sus declaraciones, ¿verdad? Bueno, pues ahí está una opción interesante y una opción que de repente ha sido mal utilizada para efectos de encubrir, ¿verdad?, algunas relaciones de trabajo.
Luego viene la fracción quinta, que son los honorarios que se perciben de personas físicas, de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales a las que se presten servicios personales independientes cuando comuniquen por escrito que optan por pagar el impuesto en los términos de este capítulo. Esto es cuando no es preponderante, ¿verdad? Pero tú quieres optar por asimilado, ¿sí? Y es una prestación de honorarios. Sí se puede, ¿verdad? Se puede, nada más hay que solicitarlo a la persona con la cual estás prestando tus servicios profesionales para efectos de que te retenga el impuesto como asalariado y no como si fueras de honorarios, ¿verdad? Es una ventaja en este sentido el estar como asimilados a salarios, ¿verdad? Y luego la fracción sexta, ¿sí? Esta fracción sexta es una joya por ahí, ¿verdad? Escondida. Muy interesante para aplicarse, ¿sí? Los ingresos que perciban personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales. Ahí el requisito es que sean morales o que sean físicas de actividad empresarial las que te pagan, ¿verdad? Cuando comuniquen por escrito a la persona que efectúa el pago que optan por pagar el impuesto en los términos de este capítulo. Y ahí, por ejemplo, me suena el caso. Llega, por ejemplo, un carpintero. ¿Ah? Necesitamos que hagan unos arreglos ahí, ¿verdad? En las puertas y en en los estantes y demás. Y ya va el carpintero, hace los arreglos, compra la madera, nos hace unas estanterías bien padres y todo. Y ya llega al final y dice, bueno, pues fíjese que van a ser 40,000 pesos del trabajo que hice de carpintería. ¿Es una actividad empresarial la carpintería, sí o no? ¿Les suena o no? Actividad industrial, ¿no? Sí. Sí, porque recibe la madera y la convierte pues en piezas de madera barnizadas y arregladas y todo esto, ¿no? Entonces es una actividad industrial. Y recordar que actividad empresarial son las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas, comerciales e industriales, ¿vale? Entonces es una actividad en que se puede considerar que es industrial. Entonces, esa actividad empresarial y le está trabajando una persona moral, ¿sí? Lo que pasa es que llega y dice, uy, son 40,000 pesos. Y dice, me da la factura, por favor, para hacerle el pago. Y dices, uy, jefe, uy, no, pues es que yo no tengo facturas. Entonces, sí, ¿verdad qué hago? ¿Verdad? ¿Pasa eso en la vida real, sí o no? Así lo han visto. Sí, maestro. Los que hayan trabajado seguramente ha tocado eso, ¿no? Es que ya que terminó de hacer el trabajo, le dice la factura y dice, uy, no, jefe, no, yo no, eso no. Y entonces dices, uy, ¿ahora qué hago? No, pues haces un vale de caja y le das un pago y listo, no deducible, ¿verdad? Pues mal hecho, ¿sí? Porque se podía hacer deducible. ¿Cómo lo podías hacer deducible? Pues muy sencillo, ¿verdad? Le dices, oye, fírmeme esta cartita donde usted me solicita que yo le retenga como si fuera asimilado a salarios, ¿verdad? Y en el concepto de pues le hacemos el registro correspondiente por carpintería, los servicios de carpintería. Y entonces, pues la persona, ya ahí le pongo, ¿no? Son unos muebles, hizo unas sillas, arregló estanterías, etcétera, ¿verdad? ¿Es deducible? Sí, sí es deducible. Aunque va a decir el carpintero ese, oiga, pero pues, ¿cómo que me va a retener? No, no, a mí me da mis 40,000 y olvídese de eso, de la retención. Y entonces le dices, sí, no se preocupe. Entonces a lo mejor van a ser 43,000 pesos, 3,000 de ISR y obviamente pues ya le pago yo los 40,000 así. Lo digo, por sacar una cantidad. Obviamente pues hay que calcularlo de manera inversa el impuesto sobre la renta para determinar cuánto es lo que le correspondería pagar sobre ese valor, ¿verdad? Utilizando la tabla mensual y le calculamos el impuesto utilizando ello. Así que la ventaja, bueno, pues que ya no tienes no deducibles, ¿sí? Recuerda, los no deducibles pegan dos veces, porque por un lado no son deducibles, no los puedes meter a gastos, y luego cuando vas a sacar la cuenta de utilidad fiscal neta, dice la ley, réstale los no deducibles, y tú dices, otra vez, y dices, sí, otra vez vuelves a restar los no deducibles por menso. Y entonces dices, no, pues qué barbaridad, mejor no meto no deducibles y los hago deducibles a través de este concepto. ¿Qué necesito hacer adicional además de la carta? Pues tengo que hacer un recibo de nómina por asimilados, ¿sale? Es un asimilado a salarios. Dice, oye, y si no está dado de alta, pues lo das de alta, ¿verdad? Pues le pide su CURP y con eso, o su identificación. Ya ven que en las credenciales del lector viene habitualmente la CURP de la persona y lo puedes dar de alta
en Hacienda. Entonces, pues ya, ¿verdad? Ahí tienes la forma de poder hacer la deducción correspondiente. Entonces, te firma dos cosas. Te firma, por un lado, la solicitud en la cual se pues solicita que se le retenga, y la otra, el recibo de nómina, donde se le hace la retención correspondiente. Y si quiere que sea neto, pues le recalculamos el impuesto para que le dé el valor que había pedido de manera inicial como valor. El comprobante fiscal, ¿cuál es? Pues el recibo de la nómina, que se lo hacemos nosotros ahí mismo en el NOMIPAC, nada más que en lugar de ser el concepto 2 de sueldos y salarios, es el concepto 6 de asimilados por actividades empresariales y profesionales. Y eso es aplicable nada más para carpintero. Puede ser el carpintero, puede ser el fontanero, puede ser el electricista, puede ser el de las llantas, ¿sí? Puede ser el que parcha, vea que ven que nunca da la factura. Pues todo eso lo puedes hacer deducible, porque todas esas son actividades empresariales y obviamente pues tendría que hacerse. La solicitud se hace solamente una vez, o sea, por ejemplo, oye, es que yo voy seguido con el de las llantas, porque aquí llevamos a todas las camionetas de la empresa. No hay problema, ¿verdad? No hay problema. Nada más lo solicita una vez, se da de alta y ya queda registrado. Y de ahí le puedes estar haciendo los recibos de la nómina por todos los periodos. Y recuerden, no es nómina, es un asimilado a salarios por actividades empresariales. Entonces, es una opción interesante para meter deducibles que pudieran ser o que hubieran sido no deducibles en su momento, y que tú los puedes deducir sin ningún problema. Puede decir, oye, ¿y esto es legal? Pues es que está en la ley, ¿no? O sea, si no fuera legal no estaría aquí, ¿no? O sea, ahí está previsto que lo puedes hacer deducible, ¿de acuerdo? Y todos tus gastos. Y de repente, pues pueden ser gastos de una cuantía importante, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Porque algunos servicios no son tan baratitos como pudiera parecer, ¿de acuerdo? Entonces, abusados con eso. Puede ser una opción interesante. Bien, fracción séptima. Esta es una cuestión un poco rara, aplicable habitualmente a las grandes empresas, esta fracción séptima. Los que obtengan las personas físicas por ejercer la opción otorgada por el empleador o una parte relacionada del mismo para adquirir, incluso mediante suscripción, acciones o títulos valor que representen bienes sin costo alguno o a un costo o precio menor al de mercado que tengan dichas acciones o títulos valor. El momento del ejercicio de la opción será independientemente de las acciones y títulos valor sean emitidos por el empleador o la parte relacionada. El ingreso acumulable será la diferencia entre el que existe entre el valor de mercado que tengan las acciones y el valor sujeto a la opción al momento en que el contribuyente ejerza la misma y el precio que se ha otorgado a la opción. Y les explico, ¿verdad? Por ejemplo, imagínate un ejecutivo de Televisa, ¿sí? Pues le dicen, oiga, fíjese que usted va a ganar 500,000 pesos. Pero le vamos a pagar 100,000 en efectivo en la nómina y le vamos a pagar 400,000 en acciones de la empresa. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de pagarle en acciones a los ejecutivos? Bueno, pues que se den prisa porque la empresa tenga utilidades, ¿verdad? Porque obviamente si tú ganas, pues la empresa, o sea, si la empresa obtiene utilidades, tú también obtienes beneficios adicionales porque tus acciones pues van a ir subiendo de precio, ¿verdad? O sea, no es lo mismo decir, bueno, mira, es que ahorita las acciones de Televisa valen 10 pesos cada una, ¿verdad? Pero la empresa reporta utilidades trimestrales por tantos miles de millones de pesos. Y entonces dice, entonces la acción de Televisa sube a 11 pesos. Bueno, entonces obviamente pues con las acciones que te estamos pagando, pues ahora ya valen un valor adicional al que hayas considerado inicialmente para efectos prácticos de la operatividad, ¿verdad? Y es decir, oye, ¿y de veras pasa eso, que las acciones se puedan hacer o multiplicar en valor de esa manera? Pues sí, pasa de repente, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué te gusta? Las acciones de Google salieron a 100 pesos, ¿verdad? 100 a 10 dólares cuando la sacaron, ¿verdad? Cada acción. Y ahorita, ¿verdad? Si buscamos la acción de Google, pues obviamente está en 2,464 dólares. Imagínate lo que ha subido el precio de la acción de esa compañía, ¿verdad? Entonces, pues claro, pues obviamente ha sido un crecimiento exponencial que ha tenido esta compañía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que tener el valor de referencia, pues sí es un valor importante a considerar para los efectos
de esta operación, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque, claro, estas acciones, al igual que suben, pues pueden bajar de una manera muy importante en términos operativos, ¿de acuerdo? Entonces, pues esa es la situación. Y obviamente, pues a muchos de los ejecutivos de estas grandes empresas, pues les pagan una parte de su sueldo, se lo dan en acciones, de manera de que pues ellos busquen que vaya habiendo más utilidades o ganancias en las empresas y esto redunde en que tengan un valor mayor lo que ellos percibieron por digamos, por emolumento. Pues esa es la opción que les dan a este tipo de empleados. Esta opción no es muy antigua, es de las últimas que se incorporaron hace como 10 años, ¿verdad? Y antes, pues todas estas opciones, pues no pagaban impuestos, ¿verdad? Entonces era muy, muy padre cuando los remuneraban de esta manera a los altos ejecutivos y obviamente, pues eventualmente sí era importante. Es decir, ay, si a poco de veras un ejecutivo de esas empresas gana 500,000 y más, o sea, la verdad es que es un sueldo, o sea, yo puse un sueldo así medianito, ¿no? Pero pues así más o menos se manejan los sueldos de estos altos funcionarios. Inclusive, por ejemplo, en la banca de desarrollo, en la banca comercial, pues no sé, el director de corporativo de Banamex, pues gana como 700,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, pues imagínate, por ejemplo, por citar un caso, realidad. Entonces, pues así es como se manejan estos altos ejecutivos, ¿verdad? De las grandes compañías, y obviamente pues, parte de sus remuneraciones son en acciones, ¿de acuerdo? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? Pues ya se durmió toda mi concurrencia. No, maestro, todo bien. Bueno, vamos a ver este concepto. Este concepto se llama ingreso en servicios, ¿de acuerdo? Este concepto es muy específico, es solamente aplicable para los funcionarios y así de la Federación, del Estado y de los municipios, ¿de acuerdo? Cuando un funcionario público de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios tenga asignados automóviles que no reúnan los requisitos del 36 fracción 2, se considerará como ingreso en servicios para los efectos de este capítulo la cantidad que no hubiera sido deducible para fines del impuesto de haber sido contribuyentes las personas morales. ¿Cuánto es el límite para automóviles, jóvenes? ¿Se acuerdan? Para deducir automóviles. Me parece que son 400,000 pesos, ¿no, maestro? Me parece mal porque no es eso. Es O menos. 200,000. Ahí son los dos. Menos. Fíjate cómo ya parece un Son concurso. 175,000. 175,000, correcto. ¿Sí? 175,000 los automóviles normales, pues de gasolina, y 250,000 los vehículos eléctricos o híbridos, ¿verdad? Pero vamos a hablar aquí de vehículos normales, porque la verdad es que hay pocos vehículos eléctricos en realidad en México, ¿no? En realidad, ¿para qué nos hacemos? Pues no hay dónde cargarlos, pues quisiéramos que hubiera más, pero ¿dónde los cargas, no? Y, o sea, no hay como en Estados Unidos, ¿no? Que llegas ahí a cualquier lugar y pues ya están las. De hecho, está divertido. Por ejemplo, yo cuando vivía en Europa, pues ahí sí hay muchos lugares para cargarlos, pero no sé si sepan ustedes, pero los coches eléctricos no son como los de gasolina, ¿no? Que llegas y los cargas y dices, ah, sí, póngalo a cargar, cárguele la gasolina y pues ya en 3, 5 minutos está cargado, ¿no? Los vehículos eléctricos requieren entre media hora y 45 minutos para poderlos cargar. Entonces los conectas, llegas, los conectas y dices, oye, ¿qué hago? O sea, me espero aquí a que empiece a llenarse el cargador de energía eléctrica o mejor la batería pues empieza a agarrar carga. ¿O qué hago? Pues voy y me echo un cafecito, ¿no? O sea, voy a la cafetería y digo, voy a tomar un café y pues me echo un pan, leo el periódico, algo, ¿no? Porque pues media hora siempre es un tiempecito, ¿no? Entonces, pues no, es una cosa así como que de bolón ping-pong, ¿verdad? Y entonces, pues eso es lo que hace la gente en otros países, donde pues obviamente hay más servicios eléctricos. En Estados Unidos también hay muchos lugares donde ya hay cargas, tomas de carga para servicios vehículos eléctricos, ¿verdad? Pues ya ves que Tesla pues es una de las empresas grandes en este sentido, ¿verdad? Bueno, entonces si los funcionarios públicos, vamos a manejar el de 175,000 por lo que les digo, ¿no? Usan un auto caro. Dice el fisco, ay, tú te andas luciendo con sombrero ajeno. Porque obviamente, ¿verdad? Pues ay, ese coche, pues, ¿para qué traes un coche tan caro, verdad? ¿Sí?
Los ingresos a que se refiere este párrafo se calcularán de la siguiente manera. Se considera ingreso la 12ª parte de la cantidad que resulte de aplicar el % máximo de deducción al monto pendiente deducir de las inversiones en automóviles como si hubiesen deducido en el año en que los adquirieron los gastos de mantenimiento y reparación en los mismos. El pago del impuesto deberá efectuarse mediante retención. Bueno, les explico, esto es interesante, les digo, ojo, subrayo, nada más es aplicable este concepto para los funcionarios públicos de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios. No es aplicable, ¿verdad? No es aplicable para los automóviles privados. Dice, oye, yo aquí traigo un coche que vale 500,000 pesos. ¿Verdad? Tengo un cliente que se compró una Volvo que vale 1,5 millones de pesos. Se pasa del valor, una Volvo es como una camioneta, pero realmente es un coche, son de estas camionetas de asientos, ¿no? Entonces, pues se consideran, para los efectos prácticos, se consideran coches. Vamos a pensar en un funcionario que se compra una Volvo. ¿Puede pasar? ¿Sí o no? El secretario del Parques y Jardines, ¿eh? Es así. Se compró una Volvo, ahí el municipio se la patrocina. ¿Puede pasar? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Mira, aquí lo hacemos aquí en esta misma, ¿no? Vámonos a los ingresos en servicios. Ingresos en servicios. Es muy interesante este concepto, ¿verdad? Es un concepto un poco raro, ¿verdad? Y quedábamos que solamente es aplicable para funcionarios públicos. ¿Sí? Dices, oiga, pero el jefe trae un coche bien carote. No pasa nada, él no le va a afectar este concepto. Ese lo veremos un poquito más adelante cuando veamos la parte de dividendos. Ahí es donde le van a pegar a los particulares, ¿de acuerdo? Entonces este funcionario se compra una Volvo, ¿sí? Una XC60, ¿sí? Ya te lo sé, ¿no? La que se compró mi cliente. Y entonces se compra la Volvo, ¿verdad? En 1,400,000 pesos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Suena bien o suena mal? ¿Está bien o no? Chicos? Bien, profe. Muy bien. Pues es una camioneta, pero en realidad es un coche. O sea, para efectos de clasificación se consideran como coches. ¿Sale? Entonces, aquí dice el fisco, considéralo esto menos el monto máximo deducible. Monto máximo deducible. Monto máximo deducible. Obviamente en el 36 fracción segunda. Y ya decíamos de cuánto era. Ahorita lo acaban alguien de decir. Me digan que ya se les olvidó, porque no puedo creerlo. 175,000. 175,000 es el monto máximo deducible para automóvil. Recordar, si se compra una Ford Lobo, esa no hay mucho problema, porque esa es una pick-up, esa sí es deducible completa, ¿de acuerdo? Bueno, obviamente, pues el excedente, ¿sí? El excedente del monto máximo deducible, ¿sí? Que es para que sepan que eso quiere decir monto máximo deducible, ¿de acuerdo? El excedente del monto máximo deducible, pues es la diferencia entre estos conceptos, ¿de acuerdo? Y dice, considerará como si fuera deducible el valor. Entonces, en este caso lo vamos a multiplicar por la tasa de depreciación. ¿Cuál es la tasa de depreciación de automóviles? También se les olvidó, porque no lo puedo creer. Ya nadie se acuerda de eso. ¿Y 5? 25%. Muy bien, correcto. El 25% es nuevecito, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues es aplicable. ¿Vale? Entonces, pues aquí, esta sería la depreciación no deducible. ¿Vale? Sería la depreciación no deducible. Si fuera una empresa, pues eso lo metería a gastos no deducibles. ¿Verdad? Obviamente, pues dice, hay que calcularlo, ¿verdad?
de manera mensual. Entonces te lo voy a dividir entre el número de meses del año. Perdón, que en este caso, pues obviamente, y bajo una circunstancia normal, son 12 meses en un año, ¿verdad? Y este sería el monto mensual acumulado. Este es el ingreso en servicios. Ingreso en servicios mensual, ¿de acuerdo? Esto es lo que consideraría el valor correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces tendría que considerar 25.520.83 como ingreso en servicios, eso por traer un vehículo que excede al monto máximo deducible. Pero ¿qué es lo que va a hacer en este caso? Pues el municipio, porque esperamos que esta era una cuestión municipal, ¿verdad? Entonces, aquí lo que va a hacer, dice, bueno, pues este funcionario, ¿verdad? Tiene un sueldo mensual de 80,000 pesos, por decir algo, ¿no? 80,000 pesos. Recordar que nadie puede ganar más que el presidente, ¿vale? Y el presidente pues, gana como 111,000 y entonces de ahí para abajo, ¿no? O sea, ¿sí? Y como nadie puede ganar más que eso, pues yo creo que el presidente municipal seguramente ganará 111,000, ¿no? Y entonces le va a sumar a este sueldo, le va a sumar el ingreso en servicios mensual, ¿sí? El ingreso en servicios mensual, ¿sale? Entonces adicionará los 80,000 que tiene de sueldo y este sería el ingreso base. Es decir, oiga, entonces le van a pagar eso adicional. No, no se lo van a pagar porque de hecho él ya lo está disfrutando al tener un vehículo, ¿sí? Que excede los límites establecidos por la ley del impuesto sobre la renta. Entonces ya no sería el ingreso base de 80,000, sino de 105,520.83. Y dice que además a este valor se le tienen que sumar los costos de el servicio de mantenimiento y conservación. Mantenimiento y conservación. ¿Vale? O sea, por ejemplo, cuando voy a llevar al servicio el coche, ¿cuánto van a cobrar? No, pues 12,000 pesos. Ya ven que los servicios ahí son caros. Entonces, en ese mes donde llevaste el servicio de mantenimiento, ya no va a ser de 105,000, sino va a ser de 117,520.83. Dice, oiga, pero todos los meses lo llevo a servicio. No, 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 es eventual, ¿no? Y obviamente, pues no sabemos cuánto te vayan a cobrar. Ahí puse un estimado de 12,000 pesos. Entonces, en este mes que llevas a servicio de mantenimiento y conservación, pues tienes que sumar ese concepto. Oye, a la camioneta le hace falta cambiarle las llantas. Pues ese servicio de conservación, ¿verdad? Entonces, tienes que sumarle el valor de las llantas. Fueron 30,000 pesos de las llantas. Ah, bueno, pues ahora ya no son 105,000 en este mes, sino 135,520.83, ¿de acuerdo? Así es como se determina el ingreso en servicios y cómo se adiciona. Obviamente, sobre esta base, calculo el impuesto sobre la renta y determino cuánto es lo que tiene que pagar el funcionario de manera mensual. Si le pago quincenal, pues obviamente pues lo haré de manera quincenal, o sea, dividiré eso entre 2, ¿verdad? Para hacerlo de manera quincenal, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos todos de acuerdo, chicos. Sí, maestro. ¿Verdad que sí está bien divertido? Pues sí. No se lo merece, ¿no? Por reverencísimo. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Para que veas el hecho de la consideración. Obviamente, pues que hay que tener cuidado, pues al tener vehículos costosos, ¿verdad? Si eres funcionario público. Ahora, ¿se aplica esto en realidad? Bueno, yo no lo sé, pero recuerden que aquí vemos así las cosas como debieran de ser, ¿no? O sea, así es como debiera de ser. Y pues es un caso de los que pudieran pasar, ¿no? Ya ven ustedes que los funcionarios públicos, estos que iban a ser muy humildes, pues ya ahora andan siempre en Suburban, ¿no? Y la Suburban vale como 800,000 pesos. Entonces, para que veas, ¿verdad? Que pues estos humildes funcionarios, ¿verdad? Pues, pues también ahí andan, pues usando, vehículos que son excesivamente, ¿verdad? De hecho, una Suburban dice aquí que vale 1,624,500, ¿verdad? Ese es el valor de una Suburban así equipadita, ¿no? Como la que trae el presidente, ¿no? Esa que dejan detenido ahí, que no lo dejan entrar a la mañanera.
1.624.500, ¿de acuerdo? Pues sí se pasa con algo, ¿no? Del valor, ¿o no? ¿Qué opinan ustedes? De los 175,000. Pues sí, maestro. Pues sí, deberían de cargarle el impuesto y obviamente pues que pagara más, ¿no? Más de los 111,000 que gana, ¿de acuerdo? Obviamente pues no creo que lo hagan, pero si lo hicieran o que lo debieran hacer, pues así debían de calcularlo, ¿de acuerdo? Entonces sí queda claro, ¿no? La doceava parte del valor. ¿Por cuántos años va a ser esto? Obviamente va a ser por 4 años a partir de la fecha de adquisición, porque pues como es al 25%, a los 4 años ya queda completamente depreciado el vehículo, ¿de acuerdo? Y además hay que adicionar al ingreso base que tenemos, ya sumándole el ingreso en servicios, le tendríamos que adicionar las cuotas por servicios de mantenimiento y conservación. ¿Eh? Bien, hasta ahí vamos todos de acuerdo, chicos. Sí, profe. Muy bien. Regresamos, si les parece, a la presentación, ¿verdad? Recuerden que vamos viendo los temas que requieran cierta observancia numérica, pues los vemos en Excel. Bueno, vamos a ver algunas modalidades de sueldos y salarios, ¿verdad? Primeramente, se estima que el ingreso previsto en este artículo lo obtiene en su totalidad quien realiza el trabajo. Para los efectos de este capítulo, los ingresos en crédito se declararán y calcularán el impuesto hasta que se hayan cobrado. Así, pachis. Bueno, primeramente, ¿verdad? Importante. Quiere decir que para este capítulo, sueldos y salarios, no es aplicable la sociedad conyugal para efectos fiscales, ¿eh? Subrayo. El maestro dijo que no era aplicable la cuestión de pues, la cuestión de los sueldos y salarios a la cuestión civil. No, o sea, para efectos fiscales, los ingresos son de la persona que presta el servicio, ¿sí? No hay sociedad conyugal. Sin embargo, cuando te andas divorciando, pues obviamente salarios es de los capítulos que son más comunes que haya una solicitud de retención. O sea, en este caso, pues es de los más típicos en los cuales se aplica la cuestión de la retención. Eso es para cuestiones de divorcio, ¿verdad? Pero recuerden que la cuestión de divorcio, pues es una cuestión civil, no tiene que ver con la cuestión fiscal, ¿verdad? La cuestión fiscal es, aunque tú estés casado por sociedad conyugal, no decir, oiga, pues entonces mitad para mi esposa y mitad para mí, calcúlenos el impuesto por separado. No, porque la ley es clara al expresar que no es aplicable la sociedad conyugal para efectos de sueldos y salarios, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es de las primeras donde no es aplicable este concepto. Y luego, en el caso de que tengas ingresos en crédito, ¿sí? Así, ¿cuándo puede pasar esto? Bueno, puede pasar, por ejemplo, imagínate, ¿verdad? Que tú estás, pues esta semana, ¿no? Por ejemplo, pensar que cerramos semana, o sea, en las nóminas semanales, pues cerramos semana el jueves para pagar el viernes o el sábado, por supuesto, y entonces dices, bueno, ok, entonces si semana el jueves, ¿verdad? Pues tenemos el viernes, que fue día 29, ¿verdad? ¿Sí? Y luego, 27, y luego sería el viernes 28, 29, 30 y 31. Pues estos salarios, jóvenes, pues se van a pagar hasta el próximo viernes, ¿estarán de acuerdo, no? Viernes 3 de septiembre, ¿sí o no? O sea, la nómina de esta semana sería del 27 de agosto al 2 de septiembre. Y entonces, oiga, esos 5 días de sueldos, ¿dónde los pongo? No, pues los tienes que poner hasta, o los puedes hacer deducibles hasta que se pagan. ¿Y cuándo se van a pagar? Pues se van a pagar el 3 de septiembre. Entonces ya serían deducibles hasta la nómina, hasta la primera nómina del mes de septiembre. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, porque no los he cobrado, ¿verdad? O sea, obviamente dices, oye, voy a hacer una nómina ahorita de hasta mañana y ahí cobras, ¿no? Pues habitualmente la nómina la haces por toda la semana y obviamente pues la nómina ya sale hasta el viernes y se cobra el viernes o el sábado, dependiendo. Ya en muchos lugares te pagan el viernes pues para poder hacer las transferencias sin mucho problema, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, ¿qué te gusta? Hace algunos años, ¿verdad? El Atlas, que es un equipo de fútbol, de repente dejó de pagarles a los jugadores, que son trabajadores de esta empresa, ¿no? Y entonces resulta, ¿verdad? Que de repente ya les debían 6 meses de sueldo, ¿sí?
Y entonces, qué caray, ¿verdad? Qué la cuestión. Y entonces llegó el joven don Alejandro Fernández, que a lo mejor ustedes lo conocen, ¿verdad? Y dijo, yo quiero comprar el Atlas, y lo compró, porque pues tiene la feria, ¿no? O sea, ya es que es hijo de su papiringo, y además pues él ha hecho una carrera importante como artista, ¿no? Entonces tenía la lana y compró el Atlas. Entonces ya llegó él y puso la feria, y les pagaron a los jugadores los 6 meses. Pues fíjate, estos 6 meses que en los cuales fueron acumulando sueldos, pues obviamente no cobraron, al no haber cobrado, pues no causaban impuesto, por supuesto. Y entonces, cuando llegó Alejandro Fernández y puso la feria, pues ahí ya había lana para pagarle y les pagaron los 6 meses. En ese momento se vuelven ingresos acumulables y se tiene que pagar el impuesto sobre la renta, no nada más del mes, sino de los 6 meses que les están pagando en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, para que veas que luego en la práctica, pues sí pudiera ser el hecho de que de repente pues ocurriera que no les pagaran los sueldos a los trabajadores, y pues en el momento determinado, cuando se percibe el ingreso, en ese momento es cuando se tiene que pagar el impuesto correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí está un caso de la vida real en el cual pues ya se da este supuesto de los ingresos en crédito, que son pagaderos los impuestos hasta que estén efectivamente cobrados los conceptos, ¿verdad? Mientras no cobres, pues no hay ingreso que reportar, y evidentemente tampoco hay impuesto que tengas que pagar, ¿de acuerdo? Importante este hecho, ¿vale? Y luego, no se considerarán ingresos, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta este hecho, ¿verdad? No se considerarán ingresos los bienes y los servicios de comedor y de comida, ¿sí? Hay algunas empresas, por ejemplo, que te gusta Nissan, donde hay servicio de comedor, pues el comedor y la comida no se consideran que son ingresos en servicios para los trabajadores, y evidentemente no tienen que pagar impuestos sobre la renta por la obtención de esos ingresos. En materia de seguridad social hay una previsión, ¿verdad?, que te tienen que cobrar un monto para que la comida no se considere como ingreso, ¿verdad? Y en cuyo caso, si no te cobran, pues tendrías que acumular el 8.33% por cada comida que percibas al ingreso por sueldos, ¿de acuerdo? Entonces, pero en ISR, pues no importa, aquí no hay esa previsión del cobro, simplemente no se considera que haya ingresos para los trabajadores por el comedor y la comida, ¿de acuerdo? Ni tampoco las que proporcionan para las actividades, los útiles e instrumentos de trabajo, ¿verdad? Siempre que estén acordes a las actividades que realicen, estos de acuerdo con la naturaleza del trabajo. Y estos no son ingresos tampoco, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿qué te gusta? A los trabajadores de Nissan, pues luego les dan su uniforme, ¿no? Incluye botas y overol y este casco, pues todo eso se considera que no son ingresos para el trabajador. No sé, al personal médico, pues le proporcionan sus batas, ¿verdad? Sí, les dan los zapatos estos antiderrapantes y todas estas cosas, ¿verdad? Porque pues obviamente de repente estos trabajadores de la salud, pues de repente andan en áreas, ¿no? O sea, no sé, donde puede haber, pues que se pueda haber ahí una cuestión de que se caigan cosas, ¿no? Por ejemplo, sangre, pues llega una persona sangrando, pues no dice, oiga, por favor, no vaya a ensuciar el piso, pues si va sangrando, pues ¿qué va a hacer, no? Va a llegar sangrando. Y entonces, obviamente, de repente ensucia el piso, entonces para eso trae sus zapatos antiderrapantes, ¿no? O gente que va vomitando, cosas así, ¿no? O sea, son cosas que son acordes a las actividades, ¿verdad? Y por ejemplo, los bancos, pues, ¿qué hacen? Les dan sus trajes a los funcionarios, ¿verdad? Sobre todo a los funcionarios de más alto nivel, ya traen ahí el logo de Banamex y toda la cosa, pues está correcto, a las corbatas, ¿verdad? Con el logotipo de Banamex, pues es parte del trabajo. O sea, pero tiene que ser acorde a las actividades, no puede decirle al obrero, ¿verdad?, que está ahí en la línea de producción, oye, te vamos a dar un trajecito, y tú dices, y lo tengo que traer a la hora de trabajar, pues imagínate de repente, pues lo agarra la máquina esa que está dando vueltas y trae ahí agarrado de la corbata, ¿no? Es peligroso inclusive. Entonces ahí no cumpliría el requisito de estar, pues, relacionado con el trabajo, ¿verdad? Pues tiene que ser acorde a las funciones que realiza. Como en el caso, ¿sí? En el caso de los trabajadores del banco, pues sí es acorde a su trabajo, porque ahí pues tienen que atender a los clientes y demás, y obviamente pues deben de lucir bien, presentables, etcétera, pues ahí sí les dan corbatas y trajes, ¿no?
pero a los obreros pues, les dan sus botas de casquillo y son muy felices por eso, ¿no? Porque pues ya si se les cae un motor, pues ya a lo mejor ya no es tan grave la situación porque para eso son las botas de casquillo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces estos dos conceptos no son ingresos para los trabajadores. Comedor, comida, ¿ya? Y los útiles e instrumentos de trabajo. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos, chicos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ya se durmió toda mi concurrencia? Todo bien, profe. ¿Sí? Ah, bueno, muy bien, perfecto, gracias. Bueno, este artículo lo vamos a ver mañana, es liquidación de trabajo. Recuerden que el tema de la semana se llama liquidación de trabajadores, entonces mañana lo veremos conjuntamente con todo el andamiaje que vamos a tener respecto de la liquidación. Entonces se lo voy a dejar pendiente para mañana cuando estemos viendo ya el ejercicio práctico. Eso es un tema, digamos que es más aplicable que teórico, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces nos vamos directamente al artículo 96, que es el que habla del cálculo de la retención por la prestación de un servicio personal y subordinado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es donde viene la tabla, por si ustedes tenían la duda, ¿verdad? En el 96 es donde viene la tabla del impuesto sobre la renta. La del subsidio viene en otro artículo, ¿verdad? En un artículo por separado. Pero la del ISR, que recuerden que son las primeras 4 columnas de las tablas, ¿verdad? Aquí es donde viene ese concepto, ¿de acuerdo? Bueno, quienes hagan pagos por concepto a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pago provisional a cuenta del impuesto anual, lo cual nos indica que el impuesto sobre la renta por sueldos, ¿verdad? Y en general, de todos los capítulos, es provisional. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que haces un pago a cuenta del impuesto anual. El impuesto anual lo puede hacer el trabajador o lo puede hacer el patrón. Es una de las ventajas que hay en el capítulo de sueldos, que obviamente en muchos de los casos el trabajador no está obligado a hacer declaración anual. O sea, veremos que hay algunos casos en los que sí, pero pues en términos generales pues no es obligatorio. Obviamente el valor más importante para efectos del anual pues son los 400,000 de ingresos. Cuando tú ganas más de 400,000, dice el fisco, ven, que yo te quiero conocer, ¿verdad? Y entonces ya te llama ahí a su sala, ¿verdad? Y recuerden que el fisco aplica el principio de todos son delincuentes mientras no se compruebe otra cosa, ¿verdad? Y entonces, pues, llegando ahí, lo dicen, véngase, que así como delincuente común, vamos a tomarle sus huellas, vamos a tomarle el iris y vamos a tomarle sus datos personales para efectos de tenerlo aquí en una base de datos por si anda queriendo fugar, ¿verdad? Como cualquier delincuente, fíjate, así nos tratan, ¿eh? Cuando vas a sacar tu firma electrónica avanzada, pues es lo que te hace. Oye, ahora ustedes, ¿verdad? Ya ven que van a tener que sacar su firma electrónica avanzada para efectos de la cuestión del título, ya les piden pues que soliciten la firma electrónica para sacar la cédula profesional, ¿verdad? Entre otras actividades para los que ya se usa también la firma electrónica. Entonces, como ves, pues obviamente, pues es interesante, ¿verdad? Así es como se va a considerar el hecho, ¿verdad? De la cuestión de la asistencia al SAT. Dice, no se efectuará retención de las personas que únicamente obtengan un salario mínimo general correspondiente a la área geográfica del contribuyente. Subrayo esto porque es una disposición, de hecho, que viene en el artículo 123 de la Constitución y también en el 123A, ¿verdad? Tanto para los trabajadores como los funcionarios, ¿verdad? Si tú ganas un salario mínimo, técnicamente no te deben aplicar retención. Bueno, obviamente recordar que en México, pues a partir de hace 3 años, ¿verdad? Cuando llegó el presidente López Obrador, se crearon 2 zonas económicas. Una, pues para los trabajadores del norte de la República y el resto de los contribuyentes, por no decir perrada, ¿verdad? En donde pues a todos los demás, pues 141.70 y obviamente en aquellos eran 86.70 y a aquellos les dieron 171 pesos, o sea, el doble de ingresos por sueldos para los de la frontera. Y entonces se crearon estas 2 zonas económicas, ¿verdad? En el norte del país y el resto de los contribuyentes del país.
pues técnicamente o teóricamente, ¿verdad? A los que están en la región fronteriza, aunque ganen el salario mínimo, sí les da impuesto a retener. Pues ya se pasaron esta regla por ahí, porque así se las cascan en el SAT, ¿no? Y cuando pasó esto, pues preguntamos al SAT, oye, es que nos da impuesto a pagar. Y dijeron, qué barbaridad. No nos contestaron nada y pues tuvimos que aplicar el impuesto. Recuerda que el impuesto, pues obviamente obliga al retenedor a aplicarlo y dices, bueno, pues mientras se aclara la situación, nosotros lo retenemos. Y les reteníamos inclusive a los que ganaban el salario mínimo en las región fronteriza, ¿de acuerdo? Muy bien. Esa es la tarifa aplicable para los efectos, ¿verdad? Obviamente la tabla mensual. Si ustedes la ven en la ley, pues no es esta, porque esta es la tabla ya actualizada al año de 2020, ¿verdad? Y se actualizó por última ocasión esta tabla. Esta tabla se actualiza cada vez que la inflación llega al 10%, ¿verdad? Cuando llega la inflación al 10%, ahí se actualiza la tabla correspondiente. La retención se aplicará con la siguiente tabla. Y habíamos dicho, ¿no? Si se acuerdan ustedes, yo les dije al principio, que no dice cómo se aplica la tabla, ¿sí? Ya lo hemos ido aprendiendo así por generación universal. O sea, alguien me enseñó a usar la tabla y luego yo les enseño a ustedes cómo usar la tabla. Y así lo hemos ido aprendiendo. Pero la ley no dice, ¿no? No dice, a la base gravable réstale el límite inferior y aplícale el porcentaje y luego la cuota fija. No, no dice. A alguien se le olvidó, ¿verdad? Un olvido sin importancia, y entonces pues así se ha pasado, ¿ya? Y así se ha ido pasando momento a momento y ha ido yendo a más, y pues nadie se ha puesto a decir, oye, ¿cómo se hace el cálculo? Pues aprendemos y ya. Entonces hemos ido aprendiendo cómo hacer el cálculo del impuesto utilizando esta tabla que va del 1.92 hasta el 35%. ¿De acuerdo? Bueno, retención para periodos menores a un mes, porque ya decíamos que en México, pues la mayor parte de los trabajadores, pues cobran por periodos menores a un mes, o sea, la mayor parte, pues cobra por periodos semanales y quincenales, ¿verdad? De hecho, los que cobran mensual, pues son los menos, ¿no? Y entonces, obviamente, pues en estos supuestos, ¿verdad? En los que cobras por periodos menores, ¿cuáles son los periodos que están reconocidos? Pues dice que se te obliga a hacer retenciones cuando hagas pagos que correspondan a periodos de 7, 10 o 15 días, ¿vale? Son los periodos que reconoce la ley del impuesto sobre la renta. Y suena raro, ¿verdad? Porque dices, oigan, de 10 días, sí lo reconoce. Pues ahí dice, ¿no? O sea, sí está reconocido en el artículo 176 del reglamento de ISR. Entonces son los 3 periodos que se reconocen de acuerdo con la ley, ¿verdad? Porque inicialmente pues todos pensarían en 7 y 15, ¿no? Pero pues también se reconoce el periodo de 10 días, ¿de acuerdo? Dice, podrán optar por efectuar la retención de acuerdo a lo establecido en este artículo o bien aplicando la totalidad de ingresos percibidos en el periodo la tarifa mencionada, calculando en semanas, decenas o quincenas, según corresponda. Para tal efecto, se publicará en el Diario Oficial de la Federación por parte del SAT. Ahí se publican estas tarifas, las tarifas periódicas, ¿verdad? Porque la que viene en la ley es mensual, pero pues esa prácticamente o muy pocos contribuyentes son los que la utilizan en materia de sueldos y salarios, ¿de acuerdo? Bueno, este ya lo vimos, ¿no? El de gratificaciones, participación de trabajadores en las actividades primas dominicales y primas vacacionales. Ese es el artículo 174 de reglamento, ¿verdad? Ya sabes, quienes hagan pagos por concepto de aguinaldo, PTU y prima vacacional podrán utilizar el procedimiento de reglamento del 174, las fracciones, ¿verdad? Ya no lo explico porque eso ya lo hemos visto de manera práctica, ¿verdad? Quienes hagan retenciones a que se refiere este artículo deberán deducir de la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes de calendario el impuesto local a los ingresos por sueldos y salarios en general por la prestación de un servicio personal subordinado y hubieran retenido siempre que se trate de dicho impuesto no exceda del 5%. Dicho sea de paso, ¿verdad? Este 5% no es aplicable en Aguascalientes, ¿sí? Por eso nunca lo ponemos porque aquí no es aplicable. Pero ¿dónde sí es aplicable esta retención de hasta un 5%? Pues en Guanajuato, por ejemplo. En Guanajuato tienen una tasa de impuesto local del 3%, ¿vale?
Recuerden que puede ser hasta el 5, pero en Guanajuato, pues ya ven que ahí es como otra vida, otra monda, ¿no? Y entonces ya ven que dijeron que los de Aguascalientes son unos pobretones, que no vengan para acá, dijo el alcalde de Guanajuato, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pues, pues ellos sí tienen esta tasa. En Nuevo León también existe la tasa, ¿verdad? Del 4%. ¿Sí? Puede que los de Nuevo León pues, son más fifís, ¿no? Entonces, pues obviamente, ellos sí pagan una tasa superior. Aquí en Aguascalientes, pues no es aplicable. En Jalisco tampoco y en Zacatecas tampoco es aplicable, ¿vale? Eso porque creo que aquí hay alumnos luego de esas entidades federativas que están aquí en esta clase, ¿vale? Pero de Guanajuato sí, aunque de Guanajuato luego no hay muchos, ¿no? Ahí sí hay más infraestructura cercana. Bueno, tratándose de honorarios a miembros de consejeros directivos de vigilancia, consultivos y cualquier otra índole, que son el artículo 95, fracción cuarta, ¿verdad? Así como honorarios administrados, comisarios y gerentes generales, la retención que se trate, no podrá ser inferior a la cantidad que aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa del 152 de la ley sobre su monto, salvo que exista además relación de trabajo. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Cuando vimos honorarios a comisarios, consejeros y gerentes generales, que a ellos les es aplicable la tasa del 35%, ¿vale? Y dice que salvo que haya relación de trabajo, ¿sí? Pues estos casi nunca tienen relación de trabajo. Relación de trabajo tiene que haber una alta en el Seguro Social para que te lo reconozcan como relación de trabajo. Y tú lo tienes dado de alta en el seguro, entonces ya no le das tratamiento como honorarios a comisarios, sino le das tratamiento como si fuera un asalariado normal, ¿verdad? Las personas físicas o que perciban de personas morales del título 3 entrarán retenciones a que se ve este artículo a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a la declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, ¿verdad? Entonces, las personas físicas y las morales, incluidas las del título 3, pues habrán los pagos provisionales el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde. Aplica, obviamente, como en otros casos, el hoy no circula fiscal, que es aquel de que se le aplica hasta 5 días adicionales, dependiendo del sexto dígito numérico del Registro Federal de Contribuyentes, ¿verdad? Y así el 1 y 2 le tocaría el 18, el 3 y 4 el 19, 5 y 6 el 20 y así sucesivamente hasta el 9-0, que son 5 días adicionales, ¿verdad? Eso lo conocemos así como que el hoy no circula fiscal, ¿verdad? Bien, los contribuyentes que presten servicios subordinados a personas no obligadas a efectuar retenciones en los términos del último párrafo del 99 de la ley y los que obtengan de ingresos provenientes del extranjero calcularán el pago provisional en los términos de este precepto y lo entregarán a más tardar el 17 del mes de calendario mediante declaración que presentarán ante oficinas autorizadas, ¿verdad? Entonces, si tú percibes ingresos, por ejemplo, de una embajada, o sea, por ejemplo, no sé, ahí en la embajada de Estados Unidos, pues hay unos guardias que son mexicanos, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces estos guardias mexicanos, pues les pagan su sueldo y se los pagan completos. Si tú vas a ganar 10,000 pesos y les dan los 10,000 pesos. ¿Ellos qué tienen que hacer? Pues tienen que ir a hacer el pago provisional de impuestos, ¿verdad? A más tardar el día 17. Son el único caso, además de los pagos de residentes en el extranjero, en los cuales pues tienes que hacer el pago provisional de manera personal. O sea, por ejemplo, imagínate, a mí me contrata Continental, que apenas se va a instalar en México, que es una empresa de llantas, ¿verdad? Y entonces me contratan y dicen, oiga, fíjese que usted quiero que esté a cargo del proyecto para poner una planta en Aguascalientes. Ah, ok. Y lo vamos a contratar como trabajador de la empresa, pero pues nosotros no estamos ahí constituidos. Y entonces Continental me hace los traspasos de mi sueldo, ¿verdad? Y me manda, pues no sé, 20,000 pesos de sueldo, ¿verdad? Quincenales. Y obviamente pues yo ya de ahí tengo que separar el impuesto sobre la renta, que lo tengo que enterar, porque esta empresa al no estar constituida todavía oficialmente en México, pues no paga impuestos en nuestro país y los tienes que pagar tú de manera personal hasta en tanto, ¿verdad? Se constituyan en México ya como empresa normal, ¿de acuerdo? Muy bien. Cálculo anual por los patrones, ¿verdad? Recordar, el caso de sueldos y salarios es un caso atípico, ¿verdad? En el caso de los impuestos, porque hay dos formas de dar el cálculo anual. Una es cuando lo hace directamente el trabajador, que se va, obviamente,
al artículo 150 de la ley para hacer el cálculo anual. Y 2, cuando el patrón te calcula la anual. Aquí la base fundamental sobre la cual se determina si hay que hacer el cálculo anual el patrón o el trabajador, pues lo fundamental es, si tú ganas más de 400,000 pesos, pues ya, no hay duda que tú tienes que hacer el cálculo anual. Si ganas menos de 400,000 pesos, ¿verdad? Y hay alguna otra determinante, pues hay que ver cuál es la posibilidad para que tú hagas tu declaración del ejercicio, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta las determinaciones en cada uno de los casos correspondientes, porque puede ser que te obligue, puede ser que no te obligue, dependiendo de los supuestos, ¿verdad? Bien, hasta aquí alguna duda, chicos. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Se durmió toda mi concurrencia. Por mi parte, no, maestro. No, profe. Bueno, muy bien. Pues entonces, si les parece, hasta aquí le dejamos por el día de hoy, ¿verdad? Nos faltan, de hecho, ya de la ley, pues ya no son 3 artículos, ¿no? 97, 98 y 99, ¿de acuerdo? Entonces nos quedan 3 artículos. Mañana comenzamos a ver la parte práctica, ¿verdad? Porque pues este ejercicio está más largo que el de la semana pasada, obviamente el de la semana pasada, ¿no? Y entonces pues hay que tener en consideración ese hecho para efectos de la determinación del impuesto. Muy bien, si no tienen dudas, preguntas o aclaraciones, jóvenes, pues si les parece, entonces hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Sí, hasta mañana, maestro. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Maestro. Hasta luego. Sí, diga.